Muy bien, el foro de hoy tiene que ver con protección de datos en ciberseguridad, ¿no? Estará moderando la ingeniera Lorena Maecha, alumna también de nuestro programa, eh, Rafael Bonilla, Laura Ureta y Eduardo Cruz, tres docentes también del programa que van a estar hablando de este tema muy interesante, que es la protección de datos. Entonces, entrego el siguiente tema a Lorena para que ella pues empiece ya este webinar con los invitados para hablar de este tema muy interesante. Así que, adelante, Lorena, yo dejo de compartir. No, déjame ahí, ese fondo estaba perfecto, Lenin. ¿Sabes Ah, qué? Vamos a dejarlo ahí procede. para ambientar la Ya, conversación que vamos entonces, a tener hoy. ya, entonces ahí te lo pongo. Me Ya. gustó el fondo oscuro y resaltando la temática. Buenas noches a todos, a nuestros panelistas, a los asistentes. La idea hoy es justamente en el contexto de ciberseguridad tener una charla amena con estos colegas míos, con estos profesionales a los que pues tengo el gusto de conocer, de admirar también. Dos de ellos al menos fueron docentes míos, entonces ya se imaginarán el privilegio para mí, ¿no? Atentos que uy, se fue la presentación, boicot. Atentos que este foro tiene que ver con la ciberseguridad relacionada justamente con la protección de datos, ¿verdad? Pero lo ponemos en un contexto en donde vemos que vamos a relevar algunos retos y estrategias en un mundo digital seguro. Entonces, un poco bajo un contexto que lo vamos a hacer evolucionar durante la charla, la primera pregunta que voy a dejar en la cabeza de nuestros panelistas para que la vayamos desmadejando a lo largo de la sesión es cuál es ese rol, ¿verdad?, que va a cumplir un profesional de ciberseguridad cuando se involucra en un ecosistema de protección de datos, ¿sí? Porque ahí es donde están los retos y estrategias para un mundo digital seguro. Entonces, como para empezar a marcar la línea, ¿no? ¿Cómo es que un profesional de ciberseguridad va a contribuir a la protección de datos? ¿Verdad? Vamos a abrir primero con Laurita, luego con Rafael y luego con Eduardo. Y yo voy a ir orientando luego cosas muy particulares que encontramos en el ecosistema empresarial ecuatoriano cuando hablamos de seguridad y de privacidad. ¿Sí? Entonces, Laurita, ayúdame. ¿Cómo contribuye un profesional de ciberseguridad, así muy iniciando, no muy suave, cómo empieza a contribuir en protección de datos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Lorena. Buenas noches a todo, pues, eh, el grupo que está unido en esta sesión. Sin lugar a duda, desde nuestro rol en el ámbito de seguridad de la información o ciberseguridad, nuestro principal objetivo es proteger los datos de una organización. Y en ese contexto visto de la seguridad de la información y la ciberseguridad, obviamente tenemos bajo nuestra responsabilidad el implementar medidas de seguridad para cumplir con ese objetivo. ¿De acuerdo? Pasando por cada una de las actividades o de las funciones y responsabilidades que nosotros tenemos, que van desde el sistema de control de accesos, de quién tiene acceso a qué y por qué, en función de sus funciones y responsabilidades, valga la redundancia, pasando por todos los esquemas de cifrado de datos, que va a ser un pilar fundamental para que puedas cumplir con esa responsabilidad de la protección del dato, y en este caso asociado a lo que corresponde al dato personal, hasta el monitoreo y registro que tiene que ver con las acciones asociadas a ese dato personal. En ese contexto y en ese sentido, con todas estas responsabilidades, esas o algunas de las acciones que he mencionado, sin lugar a duda tenemos un rol protagónico al asegurar y garantizar proteger esos datos personales. Valga la redundancia, nuevamente comento que esto no se logra simplemente colocando una herramienta o una solución. Es importante tener, pues obviamente, en el radar el conocimiento de los procesos y dónde transversalmente se encuentran esos datos personales. En ese sentido, se tiene que mapear
de alguna manera, granularmente, cuáles son las acciones, las actividades, las herramientas, el proceso que tú tienes que asegurar llegar para proteger ese dato en particular. Vital lo que nos comentas, Laurita. Ahora un poco, Rafa, extendiendo esto que nos comenta Laura, y dado que tú estás ahí un poco apalancando la importancia de todo lo que es la tecnología disruptiva, ¿no? Que eventualmente amplía el área de ataque, ¿verdad? Esa área que hace vulnerable a la empresa cuanto más intensivos y extensivos somos en el uso de tecnologías. ¿Cómo crees que ahí, justamente pensando en transformación digital, este profesional de ciberseguridad empieza a involucrarse también directa o indirectamente con la protección de datos? Buenas noches con todos. Gracias por conectarse al webinar. La pregunta es interesantísima, ¿no? Y quería completar o complementar un poquito lo que Laura comentaba en su respuesta, ¿no? A mí me gusta decirle a mis estudiantes cuando vemos la materia de ciberseguridad que nuestra área es hermosa porque es un área congregadora, es un hub en el que dependiendo de cuáles son mis gustos, puedo aportar al área en diferentes ángulos. Y esos mismos ángulos luego los podemos ver reflejados en las empresas. Por ponerles un par de ejemplos. Digamos que a mí me fascinan las matemáticas y al mismo tiempo me fascina el tema de la seguridad y la protección de datos y todo lo demás. Criptografía es mi área. Criptografía es lo mío. ¿Verdad? O puede ser que a mí me gusta la programación y pareció ver por ahí que hay una pregunta. Rafael, te escucho un poquito bajito, perdóname que te interrumpa. De repente, ¿Y algo ahí con qué el tal? ¿Se micro, escucha mejor? mejor, ¿Mejor? ¿Se muchísimo escucha mejor, mejor? sí. Perfecto. Bueno, les decía simplemente para resumir la parte que a lo mejor no se escuchaba mucho, ¿no? Nuestra área es agregadora. Podemos enfocarla de diferentes ángulos, ¿no? Les mencionaba, si me gustan las matemáticas y me gusta la seguridad, puedo trabajar en criptografía. Y en criptografía se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Desde el punto de vista disruptivo, se viene el tema de la criptografía homomórfica, ¿verdad? Se viene el tema de la criptografía cuántica. Hay muchas cosas que se van a poder hacer desde el punto de vista de criptografía. Me gusta el tema de desarrollo, soy un desarrollador, pero también me gusta la protección de datos o me gusta la ciberseguridad. Bueno, hay una especialización, un punto de aplicación de la seguridad sobre el desarrollo para asegurarme que los programas que se generan se los hace de buena manera. Que yo les digo a mis estudiantes que no solamente cumplan con los requerimientos funcionales, sino que cumplan también con los requerimientos de protección. Si yo tengo una aplicación bancaria, por ejemplo, que es la más bella del mundo, la más rápida, la que tiene mejor interacción, pero tiene cero protección de datos, esa aplicación no vale, ¿verdad? Entonces, la participación del experto en seguridad sobre el desarrollo se vuelve vital. Si me gusta las leyes, si soy abogado frustrado, ¿verdad? Ok, puedo participar ahora en generar procesos, en interactuar con el factor humano de la ciberseguridad, que a veces nos olvidamos del factor humano, en generar políticas, en generar normativas, en generar leyes, en generar toda el poder aplicar lo que la ciberseguridad dice desde el punto de vista legal. Y así puedo seguir enumerando más ejemplos, ¿no? Esas mismas áreas luego se traducen a lo que la empresa necesita, ¿verdad? La empresa, si es una empresa que hace desarrollo, entonces un experto, por ejemplo, de seguridad, que lo compagine con ser un experto también de desarrollo, cae muy bien. O quiero trabajar en la parte de las normas y los procesos, o quiero trabajar en la parte de generación de tecnología, o alguien que es investigador nato, ¿verdad? Entonces puede hacer investigación, aplicar nuevas tecnologías sobre la ciberseguridad para avanzar el estado del arte de la misma. Gracias, Rafael. Nos empieza a quedar más completa la figura, ¿no? El dominio de ciberseguridad
es cada vez más amplio, ¿no? Y eso va mucho en función de los riesgos tecnológicos que estamos viendo en las plataformas, en las soluciones que se usan desde empresa, ¿no? Y por ahí le iba a preguntar a Eduardo, ¿qué pasa en el momento en que yo ya como empresa tengo que hacer hablar a los datos y ya no me conformo con ver a postmortem la historia, la operativa de la empresa, sino quiero hacer analítica, quiero prospectar, quiero anticiparme? Y curiosamente, el hacer hablar esos datos me exigen que yo combine algunas tecnologías disruptivas, ¿verdad? Algoritmos que me van a hacer llegar más rápido a lo que quiero, a esa analítica que busco, al Big Data, pero igual me empieza de alguna forma estas normativas, este marco regulatorio de la protección de datos como a frenarme, como que se siente que a veces no deja que la tecnología avance al mismo punto. En el mismo sentido, ¿no? Un poco el ritmo de cómo se va mermando la adaptación de la tecnología porque hay algo regulatorio que al menos así lo expresa la gente de empresa ecuatoriana, siente que lo frena. ¿Cómo crees tú que contribuye ahí alguien que conoce de ciberseguridad y que puede dar la tranquilidad del otro lado? ¿Cómo sería? Tú que eres ahí muy experto en datos. Sí, muy buenas noches con todos. Muchas gracias. Bueno, creo que es una interesante pregunta porque son justamente los desafíos que la industria se está enfrentando cuando quiere llevar procesos de innovación, de transformación digital, donde quiere incorporar modelos de inteligencia artificial, donde quiere sacar el mejor provecho en automatización de procesos, de lo que pueden usar en estas nuevas tecnologías, ¿no? Y no quieren quedarse atrás, pues en base a las grandes industrias, experiencias que hablan de que estos modelos permiten y contribuyen a optimizar muchos procesos o tareas, quieren estar a la vanguardia. Pero los especialistas de ciberseguridad tienen que en este caso también ser parte de esos procesos de innovación para que puedan en este caso hacer reflexión sobre el cumplimiento de las normativas de protección de datos, puesto que estas tecnologías, por ejemplo, hablemos específicamente de inteligencia artificial, muchas veces necesitan trabajar con datos masivos. Y en esos datos masivos puede haber información sensible de personas y datos a los cuales no deberían tener en este caso acceso de una forma plana o directa que se pueda en este caso identificar a personas o información que no es competencia para un determinado proceso o una determinada tecnología. Entonces, en este caso, trabajar con grandes volúmenes de datos implica poder revisar el cumplimiento de con qué datos se están trabajando y que no haya ahí información sensible. Pero también del otro lado, no solamente del dato cómo está almacenado, sino también de que la inteligencia artificial lo usa, también conlleva una parte de cómo está usando ese dato para poder hacer alguna predicción para la industria. Y muchas veces se necesita dar explicación de por qué muchas decisiones que toma la inteligencia artificial se están dando. Y en este caso hay unas, no diría barreras, sino unos desafíos para poder explicar por qué se toman este tipo de decisiones. Y esto también dificultaría un poco la transparencia de cómo se están rindiendo estas decisiones en la inteligencia artificial. También dentro de los datos pueden haber también sesgo, discriminación. Al trabajar con excesivos datos se necesita de algo muy importante que las grandes industrias los tienen, que se habla del cumplimiento normativo en el tratamiento de estos datos y de algo que también tiene que complementarse, que es la gobernanza. Porque dentro de la gobernanza está un aspecto del uso ético de estos datos para la inteligencia artificial, ya que esto va a permitir estructurar esa armonía de con qué datos puede trabajar la inteligencia artificial, qué datos son sensibles o qué no. Y el especialista de ciberseguridad siempre tiene que estar de forma transversal dentro de ese proceso, no solamente en el almacenamiento, sino también en el desarrollo de este software para poder utilizar estos datos. Entonces,
el especialista de ciberseguridad, como lo dijo Laura, tiene que estar a la vanguardia del cumplimiento normativo. Asegurarse que se cumplan las reglas, que se cumpla la parte legal para poder desenvolverse dentro de estos procesos de transformación digital. Entonces, es trabajar en varias capas, no solamente en el almacenamiento, sino como también lo comentó Rafael, en la parte inclusive de los desarrollos de los sistemas o los software, para que se desarrollen sistemas, en este caso seguros, y que también brinden la protección adecuada de los datos. ¿Ya? No solamente en el almacenamiento, sino también en este caso en el uso. Entonces, de esos desafíos, los profesionales de ciberseguridad tienen que estar a la vanguardia para poder estar al día con las nuevas tecnologías que está trabajando la industria. Gracias, Edu. Ahora para la sala, por favor, un poco, ojalá yo pueda sintetizar, ¿no? Ya partimos de una versión que es como que súper amplia, de este súper especialista de ciberseguridad, que aterriza mucho control, perdón, ¿verdad? Y que ahora, tras de eso, va a tener unos retos más chéveres, pongámoslo así. Ahora tiene que entender de normativa y ahora tiene que pertenecer a grupos multidisciplinarios, ¿verdad? En donde probablemente vaya a encontrarse con muchos perfiles jurídicos, que ya lo vamos a ampliar también. Entonces, estas nuevas tecnologías, en cada una de sus capas, por ejemplo, desarrollo seguro, por ejemplo, gobernanza de datos, por ejemplo, ética de inteligencia artificial, le van a presuponer algunos retos interesantes a este especialista de ciberseguridad que no va a permanecer ajeno, ¿no? Y que, bueno, se va a formar pues en un programa de maestría en donde estos docentes, Rafa, Eduardo, Laura, podrán ahí echarle una mano, ¿verdad? Ahora yo me quiero ir a lo que vemos en la realidad, ¿no? Yo estoy involucrada también con la parte donde las papas queman, porque una cosa es coger la normativa y ya en el día a día los retos son otros. ¿Qué es lo que ha pasado con el ecosistema empresarial ecuatoriano? Que cuando sale la ley en 2021 todos queríamos tener, ¿verdad?, una entrada, una participación para que la primera capa de defensa, por así decirlo, fuera un perfil jurídico. Y esa tendencia se mantiene. Pero ya estamos viendo cómo ese perfil jurídico se convierte en un equipo y empieza a requerir de gente que conozca de seguridad de la información, que conozca de ciberseguridad. Y empezamos a trabajar juntos la denominación de seguridad y privacidad. Hoy por hoy estamos propendiendo que las políticas o las directrices vayan juntas, ¿no? De seguridad y privacidad. Entonces yo le voy a lanzar esta primera carta a Laurita. Laurita es un perfil mixto, técnica y abogada. Entonces ella se enfoca y justamente en el programa de maestría orienta mucho en el aspecto legal. ¿Tú cómo ves esa interacción multidisciplinaria entre el perfil jurídico y el perfil de ciberseguridad? Siendo que, y les dejo ese dato, a nivel regulatorio, a nivel del propio reglamento, define que un rol que está definido ahí, como es el delegado de protección de datos, pues tenga ese enfoque a nivel tecnológico y a nivel jurídico. Gracias, Lorena. En definitiva es un mix bastante interesante, ¿no? Porque más allá de ver la parte tecnológica, la parte de seguridad, los desafíos que por sí tiene implementar los controles, que lo mencionaba muy bien Rafael, en el desarrollo. El desarrollo no solamente debe cumplir, como lo decía, con el tema de la funcionalidad, sino que garantizar los temas de seguridad. Y muchas veces pensamos que eso va alineado al tema de vulnerabilidad de la aplicación, pero ahora hay que agregarle esa arista adicional en función de la protección del dato per se. Y la protección del dato no solamente está relacionada con enmascarar el dato, con proteger al dato superficialmente, sino con habilitar estrategias en las que realmente se materializa la protección de ese dato. Volviendo a tu consulta respecto al tema de la combinación entre la parte técnica legal o jurídica legal, sin lugar a duda, una de las situaciones que tenemos como desafíos cuando finalmente no conocemos la ley o no estamos muy cercanas a los requisitos legales que se deben cumplir con las especificaciones normativas, con las especificaciones de ley, reglamentos, resoluciones, eso sin lugar a dudas genera un gran desafío para los técnicos. Han habido situaciones en las cuales cuando tú llegas a una etapa de juicio, y lo digo en la práctica, cuando tú llegas a una etapa
ya legal y digamos que llega a instancias legales, sin lugar a duda es una de las cosas que como técnicos nos preocupa porque nos hablan en un término legal y nosotros somos técnicos y eso genera una brecha amplia en función de tu entendimiento o de la interpretación que se le pueda dar desde el aspecto legal. Entonces, digamos que en el proceso de implementación, una vez que nace la norma, la ley, y obviamente establece posteriormente el reglamento, muchas instituciones, justamente por esta, digamos que por esta transición en la cual tienes una parte, pero tienes otra pequeña parte en el reglamento, y te falta más normativa para que tú puedas identificar finalmente cómo implementar lo que te está requiriendo la ley, sin lugar a duda, pues genera incertidumbre en las organizaciones. La protección del dato no solamente va para una institución financiera o va para una institución de retail, sino que va para todas las empresas que tienen datos personales. Y en esto muchas veces se focalizan en la implementación de controles focalizados a los datos de los clientes, pero nosotros también tenemos datos de funcionarios, datos de estudiantes, datos de proveedores, que no necesariamente son empresas, sino que son personas naturales que nos ofrecen servicios. Cuando tenemos esa, digamos que esa brecha entre nuestra comunicación técnica y la comunicación legal que le debes dar o esa visión legal que le debes dar, va mucho más allá de interpretar la norma, de aterrizar el control, sino que también tienes que entender claramente el proceso. Si conoces la norma, conoces la parte técnica, pero no tienes una comprensión y entendimiento del proceso, eso genera una gran problemática. Sumémosle algo adicional, la gestión de los riesgos que mencionaba Lorena. Sin lugar a duda, tiene un componente muy interesante de focalización, porque la valoración y la evaluación del riesgo no va solamente en función de la parte técnica, en donde tú tienes que garantizar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, sino que también tienes que agregar esa valoración de riesgos en función de los derechos de a quienes les estás protegiendo los datos. Y ese entendimiento de alguna manera todavía está por ahí. Bueno, ¿y cómo hago esta valoración? ¿Quién debe hacer esta valoración? El de seguridad, el de negocio, el de riesgos. Y hay perfiles adicionales, como te menciono, no solamente el técnico, el legal, los procesos, el de riesgos, el control de la auditoría que tiene que decantar una vez que ya tú has pasado por este proceso de implementación. Digamos que este tema de protección de datos está bajo mi liderazgo de alguna manera, porque todavía pues no tienes una clara normativa que te diga, como lo establece en el caso de la Superintendencia de Bancos, a dónde y a quién debe reportar la seguridad de la información. En el caso de protección de datos todavía no tienes esa directriz, porque finalmente pudiese decirse que si está en tecnología termina viendo un conflicto de interés, porque es quien garantiza la plataforma, la infraestructura. Pero si está en seguridad, también pudiese decirse que tiene un conflicto de interés, porque es el que te garantiza la seguridad de esos datos. Pero si está también en un área operativa, finalmente, ¿cómo yo evalúo y también genero esa independencia de alguna manera? Entonces, ahí también hay ciertos vacíos en donde finalmente, ¿dónde está ubicado el rol de aquel que protege los datos? En esta semana yo tenía justamente tuve una presentación con un grupo de especialistas y realmente la evolución de lo que tiene que ver con el rol de ciberseguridad y seguridad de la información, eh, digamos que en las empresas, en las grandes organizaciones, en las grandes instituciones financieras, tiene unos aspectos muy interesantes. Y justamente recorriendo esos roles decían, a ver, el CISO o el responsable de la seguridad, digamos que de la infraestructura, de la aplicación, etcétera, de todos los temas tecnológicos, es el responsable también de la seguridad de la información, es el responsable también de la protección de los datos, es el responsable también de lo que tiene que ver con el análisis y la valoración de los riesgos, y tienes una conjugación de roles que de alguna manera vas a participar e interactuar, pero hay especialistas para esos roles. Como te decía, el tema del análisis de riesgos. El análisis de riesgos ha venido con unas metodologías, con unas estandarizaciones, pero el análisis de riesgos debe aterrizar en un tema de protección de estos derechos y libertades que finalmente se deben traducir
en la implementación de controles de seguridad para proteger ese dato. Y es un poco desafiante, ¿no? Combinar estos roles, porque debes ponerte de un lado o del otro, analizando riesgos, interpretando la norma, porque finalmente tienes que hacer una interpretación, estableciendo los Ahorita, lineamientos y los controles. ya te vi que te emocionaste, yo te voy a frenar ahí un poquito porque Es me impresionante. mencionaste 3 veces la palabra riesgo y es la siguiente pregunta que viene, ya la vamos a trabajar un poco. Y Claro es, que es sí, lo valioso, ¿no? Un claro poquito, que sí. Rafael, un poquito, Rafael, hablando, tomando la batuta con riesgos y sabiendo que ya Laura nos dice esto es multidisciplinario, que tal vez visiblemente el perfil legal se deje ver un poco más y que empiece a echar mano de las habilidades y las competencias de un perfil de ciberseguridad. Hay muchas más capas, muchas más áreas involucradas, ¿no? Una tercera línea, ¿verdad? Un poquito a nivel de riesgo cibernético. ¿Cuál debería ser una línea base de conocimiento de un profesional de ciberseguridad que a través de gestionar ese riesgo cibernético sea capaz de contribuir a la protección de datos? Sí, la discusión yo creo que en este momento es hermosa para nosotros, para nuestro campo, o se volvió hermosa porque antes la concepción de seguridad era tener una contraseña fuerte, ¿verdad? Ponerle un firewall a la red, ¿sí? Y por ahí, no sé, encriptar algo en una base de datos y ya. Es más, ni siquiera había cultura de seguridad, no había cultura de que tenemos que proteger. Ni siquiera sabíamos qué es lo que necesitábamos proteger. A veces hasta veíamos a la seguridad como un estorbo. ¿Verdad? Desde que se aplicó la normativa, desde que apareció la normativa, para nosotros el campo se hizo bonito, porque ahora sí por fin nos empezaron a ver como útiles, como lo útiles que siempre hemos sido. Y nuestro campo siempre ha sido multidisciplinario. Nos costó inclusive a nosotros darnos cuenta que era un campo multidisciplinario y ahora la normativa nos ha ayudado a que el resto también nos aprecie como un concepto transversal a todo lo que hace la empresa. Y por esa misma razón, el experto en ciberseguridad, ¿sí? Tiene que saber un poquito de todo. Por supuesto que naturalmente va a encontrar su nicho, va a encontrar su ubicación, pero tiene que poder hablar de todo. Tiene que entender un poquito de la norma, tiene que entender un poquito de almacenamiento de datos, de transmisión de datos, de desarrollo, ¿verdad? O sea, nosotros necesitamos, hay que hasta entender de psicología para saber cómo se comporta el factor humano en una empresa y poder explicar qué es lo que necesita para mantener seguro, ¿verdad? Eh, completando nuevamente un poquito la idea de Laura, ¿no? Cómo la normativa llegó a cambiar esto de aquí. No hace mucho, creo que son 10 días o algo así, que hubo la, la publicación de parte de la Superintendencia de la Protección de Datos sobre el tema este de utilizar medidas biométricas para la marcación de los empleados. Y Pilas, cómo pilas, Rafa, que esa era una pregunta. Ok, Amplíala porque de ahí le la pivotamos a tocamos Eduardo. después, Sí, la podemos tocar después, la no, no, dejamos ahí flotando. amplíala como un riesgo y la toca después Eduardo y va Laurita que dice, yo me la sé Perfecto, también. perfecto. Démosle. Entonces, por el tema del riesgo, una práctica que es demasiado común en las empresas, creo que prácticamente todas las empresas las hacen, ¿qué fue lo que dijo la super de datos? Ok, lo puedes seguir haciendo, pero en este momento te convertiste en un responsable de ese dato crítico de tu empleado. Y eso significa que tienes que enfocarte en esto que dice la normativa al ser un guardián o un custodio de esa información crítica. ¿Ya? Y así comienzan a aparecer todos estos riesgos por todos lados. ¿Y a quién es el que acuden? A nosotros. Y nosotros tenemos que estar preparados para poder hablar en todas esas aristas. Por eso, para concretar la respuesta, nosotros tenemos que saber de todo, y por supuesto en algo seremos expertos, pero tenemos que poder hablar todos los idiomas. Edu, fíjate aquí. Laurita arranca hablando de los riesgos. Complementa a Rafael diciendo, sí, este profesional de ciberseguridad debe conocer riesgos,
Pero hay escenarios tan típicos como el que hemos usado toda la vida, biometría, nos hacen marcar la entrada con biometría hace mucho tiempo en muchas empresas ecuatorianas, y de repente eso se convirtió en una afectación a terceros, ¿verdad? En un tener que cuidar un dato que me asocia a mi ser humano, ¿verdad? Con una característica puntual de una plantilla biométrica. ¿Tú nos podrías de repente ya llevar a la parte técnica que probablemente pudiera o debiera tener presente este profesional de ciberseguridad cuando hablamos de un riesgo a nivel de biometría? Desde qué pasa si no cuidamos esa información biométrica, porfa, Eduardo. Bueno, específicamente la información biométrica es una información sensible de cada persona, eh, en donde si no se le da una adecuada protección, esto va a permitir identificar a la persona y utilizarla con fines maliciosos o hacer un abuso de esta información. Eh, Particularmente quería un poquito también involucrarme en el tema de riesgo, que hay distintos frameworks para valorar el riesgo, distintos marcos metodológicos para valorar el riesgo. Y quisiera hablar y complementar un poquito lo que hablaba Laurita, que es un triángulo interesante que se forma en seguridad, del cual siempre se habla, que son procesos, personas y productos, de lo cuales nosotros tenemos que estar en el medio de ese triángulo como especialistas de ciberseguridad y considerar estas tres aristas. Y particularmente cuando uno hace una valoración del riesgo, también tiene que considerar que el riesgo no solo hay que evaluarlo con metodologías que se aplican de forma general, sino también hay metodologías específicas. Ejemplo, los casos de software tienen metodologías para valorar el riesgo del desarrollo del software. Entonces, dentro de ese proceso para poder elaborar el software, está considerado el tema de la administración del riesgo. Y el riesgo ya no solamente se aplica a un framework, sino que también se lo modela, porque al yo tener distintos componentes tecnológicos, al tener distintos dominios donde va a estar mis datos, me va a permitir a mí valorar el riesgo en todos esos puntos claves donde la información no solamente se almacena, sino que también se transmite. Porque las organizaciones muchas veces, como lo dijo Laurita, no tienen solamente la información como parte de ser custodios, sino que además tienen que interactuar con proveedores, tienen que interactuar con empresas que son outsourcing, que necesitan a veces hacer productos. Entonces, el dominio de la información no solo está en el almacenamiento, sino también en la transmisión. Y en esa transmisión también hay un riesgo. Entonces, el riesgo, la valoración, tiene que estar presente en todos esos puntos claves donde están esos datos transmitiéndose y almacenándose. Entonces, desde ese punto, el especialista de ciberseguridad tiene que conocer esos distintos marcos metodológicos, esas distintas consideraciones para poder reaccionar. Y algo creo que también importante es la cultura organizacional, porque las organizaciones están en ese proceso de poder alcanzar ese nivel de madurez con respecto a la protección de los datos, cómo manejar esta información. Porque, como lo decía ahorita, es la realidad de algunas organizaciones. El que se encarga de protección de datos muchas veces está en riesgo, muchas veces está en la parte tecnológica, muchas veces está en ciberseguridad, muchas veces dicen en la parte legal. Entonces, hay como distintos frentes que tiene que conocer los especialistas, pero en este caso la cultura organizacional y el compromiso de las organizaciones con la seguridad, no como un plugin o algo que se agrega, porque muchas veces también dentro de la cultura organizacional piensan que la seguridad es un costo. La seguridad no es un costo, en este caso es una inversión. Y principalmente cuando se trabaja con datos que son sensibles de los usuarios, de los clientes, como dijo ahorita, hay más personas, en este caso de la biometría. Hay que en este caso hacer un levantamiento de toda esa información, donde están esos datos sensibles, desde los tres pilares de la seguridad de la información: la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad.
para poder tener en este caso una noción de dónde reside información. Entonces, muchas organizaciones han crecido por su naturaleza sin esta cultura de seguridad. Y eso ha dificultado muchos procesos, se han visto muchas veces vulnerados, se han visto muchas veces con datos expuestos donde no deberían estar, de información sensible, y eso es lo que ha causado problemas. Entonces, los especialistas de ciberseguridad tienen que estar a la vanguardia para poder, como lo dijo también en su momento Lenin, ser consultores o ser parte de estas organizaciones para poder integrarse dentro de estos procesos. Edu, eso respecto a los riesgos. Yo no sé si alguno de los tres, Laurita, bueno, Rafa ya algo lo tocó. Que, no sé, es una oportunidad para nosotros, ¿no? Este escenario que hoy nos tocó vivir, lo digo, 1 o 2 semanas atrás, la gente estaba corriendo como loca por lo que pasaba con biometría. Es como el meme, ¿no? Lo hemos hecho así toda la vida y la gente se pone loca. Pero habrán otros escenarios que han sido típicos en nuestra empresa ecuatoriana y que empezarán también a, entre comillas, digo yo, volverse locos a medida que empiecen estas regulaciones a hacer efecto en algo que ya dicen, bueno, aquí ya lo has hecho toda la vida, pero hay riesgos. Entonces, cuando bajamos a la parte técnica, estamos viendo que ahí también, oye, cayó en mi nicho. Yo como ciberseguridad puedo ser un poquito más fuerte en lo técnico que los otros perfiles, como que es mi momento de contribuir. Entonces, no sé si lo quieran ampliar un poco más, porque al final, un poco hasta como por la presión, aunque era una respuesta, ¿verdad? Hay una solicitud, una consulta, sale la Superintendencia de Protección de Datos y recomienda usar algún método alternativo para tomar la asistencia laboral sin usar biometría, pero lo recomienda. Y ante la presión, porque hay muchas empresas que han invertido en tecnología de lo último, ¿verdad? De última generación para hacer estas asistencias. Es decirle que yo en algún momento, hace un par de años, yo cruzaba por la escalera y estaba el dispositivo biométrico y ya me vio y me marcó la entrada. Yo no necesitaba acercarme. Entonces, hay mucha tecnología, hay mucha inversión ahí y decían, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto, no? Sale el mismo superintendente a aclarar, oye, esto es una recomendación, esto no es vinculante, tranquilo, hay mecanismos de evaluación de impacto, ¿verdad? Pero ya como que le hacen dar un poquito el paso atrás a la autoridad, que también es un ecosistema nuevo y dice, mi gente se alarmó, vamos a calmarle, a decir que avanzamos todos. ¿Hay algo que quieran ustedes comentar ahí ya desde el aspecto del día a día? Por favor, Laurita, Rafa y Eduardo. Sí, sí, sí. Yo prácticamente ahí te complemento un poco, Lorena. El uso de registros biométricos para la marcación de los empleados puede ser considerado extremo, dependiendo del contexto y obviamente cómo se gestionen esos datos. Y en este sentido, creo que vale la pena aclarar los aspectos críticos que hay que considerar. Primero, la base legal. ¿De acuerdo? El uso de la biometría debe tener un respaldo claro de por qué lo estoy utilizando en un proceso de marcación. Y aquí, nuevamente, y desde la arista legal, el principio de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Que nosotros en el aspecto técnico, sí, lo aseguran, le pones criptografía y todo lo demás, pero no estamos viendo ese pilar del principio de proporcionalidad. Esto debe evaluarse si realmente es necesario que utilices la biometría para un proceso de marcación. Existen alternativas que definitivamente son menos invasivas, como lo acabas de mencionar, pero adicional a eso te abre otra puerta. Tú le has pedido consentimiento a tu empleado para el uso de ese registro biométrico o de aquí en adelante tengo que obtener ese consentimiento. Entonces ahí te queda como una pata coja, ¿verdad? Es decir, los empleados están informados de forma clara y explícita de cómo se recopila, almacena y usará ese dato biométrico, o simplemente es que colocas la huellita y ya marcas, pero finalmente hacia atrás, ¿qué es lo que está sucediendo con esos datos? Eso como puntos adicionales, te he dado un tema de base legal, un tema de principio de proporcionalidad, un tema de cumplimiento de la norma con el consentimiento informado. Entonces, ¿qué sucede hacia atrás? Y como tú dices, la superintendencia viene y dice, no, es una recomendación, pero desde el ámbito legal no es una recomendación. Basado en la base legal que debe considerar, en el principio de proporcionalidad y en ese consentimiento que también debe estar registrado de una forma clara y específica, ¿no? Yo invito a los que están en la sala y están pensando en tomar una maestría, imagínense los casos que pueden revisar con Laurita.
todo lo que tiene que ver con aspecto legal combinando seguridad y privacidad, ¿no? Hay algunos casos que no podemos contar, Laura lo sabe. El sector financiero es uno de los sectores más ricos en escenarios en donde se combina seguridad y privacidad, pero hay algunos otros sectores. En ese sentido, yo le voy a pedir a Rafael que desde la vista de las nuevas tecnologías, que sabemos que algunas se están adoptando, quizás no a ritmo de lo que ocurre en los países de primer mundo, pero ya estamos siendo un poquito más insistentes en adopciones de tecnologías disruptivas, que nos comente un poquito cuáles, a tu parecer, ya como experto en este tipo de iniciativas de transformación digital, cuáles son aquellas que pudieran verse afectadas en la empresa ecuatoriana justamente porque sienten que la ley les va a empezar a pedir cuentas, ¿no? Bueno, a ver, algo que ya creo que lo estamos viendo, es más, me parece que hay un sonado caso, y prefiero no nombrarlo, si lo buscan en la prensa lo van a encontrar. El tema es de las llamadas de telemarketing, ¿no? O el contacto comercial, cuando yo no he autorizado que me llamen o que me contacten a vender algo o a una promoción. En este momento hay un caso muy fuerte. Entonces, por ahí va lo primero, ¿no? De pronto ese uso desmedido o ese uso sin regulación de los datos de los usuarios. Y creo que lo siguiente, muy atado a eso, va a ser todos los conceptos relacionados con la privacidad. Cada vez se está hablando mucho más de la importancia de la privacidad. Y ojo que a veces pensamos en la privacidad, no pensamos que es tan cotidiana o no pensamos que va a tener un efecto tan fuerte en cosas que hacemos día a día. Cuando hablamos de privacidad o de proteger la privacidad, inclusive puede afectar el cómo utilizo mi asistente virtual para realizar tal o cual tarea. Cómo utilizo un sistema de navegación giro a giro para que me pueda llevar del punto A al punto B, ¿verdad? Todo eso involucra la privacidad, todo eso. Cuando nosotros utilizamos las plataformas de Google, las plataformas de Amazon, de Apple, estamos dando nosotros el consentimiento de que no es decir, estamos diciendo, no te voy a hacer problema por la privacidad de mis datos, entiendo que los necesitas utilizar para poderme dar todos estos servicios. Es como que estoy entregando mis datos para recibir de esas plataformas servicios, ¿verdad? Pero esa relación que parecería buena, muchas veces ya se ha visto abusada también, lo cual ha llevado a procesos regulatorios a nivel internacional que inclusive se están copiando ya a nivel local, o que si mi ámbito comercial incluye eh, ámbito internacional, necesito también prestarles atención. ¿Sí? Si tengo usuarios que son de la Unión Europea, cosas así, tengo que tener el ojo puesto en cómo están las regulaciones allá también. Y eso recién lo estamos empezando a descubrir con el tema de la privacidad. Quería complementar algo que había mencionado Laura de la importancia de prestarle atención a la legislación, a las leyes, ¿no? Y a entenderlas más. El tema del consenso, a veces, o del consentimiento, ¿no? El consentimiento de que usen mi información. Yo pensaba que el consentimiento era consentimiento y nada más, ¿no? Pero a medida que uno va aprendiendo y uno aprende todos los días, resulta que no todo consentimiento es consentimiento, ¿verdad? Hay el consentimiento informado, el consentimiento de que si yo como empleado siento de que si no doy el consentimiento para que utilice mi huella biométrica, si no me parezca que deba ser así, pero entiendo de que si no lo doy, no trabajo aquí, ¿verdad? Ya ese consentimiento no es tan consentimiento desde el punto de vista legal, ¿no? Entonces, es importantísimo entender cómo ha venido a cambiar el cómo hablamos de seguridad ahora que existe una norma, ¿no? En particular sobre el tema de protección de datos. Miren ustedes, y con eso termino la respuesta también, cómo afecta el tema de la protección de datos a este proyecto que tenía la Liga Pro del Fan ID.
para controlar la seguridad en los estadios. Y nuevamente es un proceso que está siendo reevaluado, reestudiado, porque nuevamente estamos trabajando o hablando de datos biométricos, ¿verdad? Reconocimientos faciales y cosas así. Entonces, cuando se planteó el proyecto, a lo mejor se planteó desde el punto de vista de la funcionalidad. Sí, voy a reconocer Rafael, tu rostro y voy a Rafael, ¿lo saber quién puedes eres. comentar brevemente en qué consiste el proyecto como para que todos tengan así una Sí, claro. idea macro, por favor? El Fan ID lo que buscaba era que yo, si quiero, si quiero ir a un estadio del país, tengo que registrarme. Entonces se crea un registro especialmente de mi rostro. Y luego en los estadios yo ya voy a poder entrar con el Fan ID, ¿verdad? Aparte de pagar mi entrada y todo lo demás, voy a poder entrar con el Fan ID y van a haber cámaras y sistemas de monitoreos en los estadios. De tal manera que si hay algún desmán, si me porto mal, si agredo a alguien o lo que sea, los sistemas me reconocen y de ahí en adelante está prohibida mi entrada al estadio, restringida o tengo sanciones, ¿verdad? Pero estamos hablando de un sistema de control y de monitoreo basado en reconocimiento facial. Por supuesto, inmediatamente vino el tema de, bueno, ¿y cómo está aquí el tema de protección de datos? ¿Cómo está el tema de privacidad de los usuarios, ¿no? Y es un proyecto que por de pronto no considerar esa parte desde el inicio, con toda la fuerza que debieron considerarla, ahora está en reestudio para saber cómo poderlo hacer. De nuevo, la biometría, ¿no? De nuevo la Algo biometría. similar había ocurrido ya años atrás en España cuando tratan de controlar por reconocimiento facial a aquellos que tienen ese comportamiento de racista, ¿no? En los Ujú. juegos de fútbol y Correcto, había pasado lo mismo. correcto, La Agencia Española de Protección de Datos había frenado la iniciativa. Laurita, correcto. ¿crees que acá progresemos o se queda también estancado un poco, pensando en derechos y libertades? Yo creo que ahí tenemos muchos pasos todavía que recorrer. Sin lugar a duda, en el ámbito tecnológico, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito legal, en esta concordancia que debe existir entre lo legal, lo técnico, el proceso y el riesgo, todavía creo que tenemos mucho que evolucionar. Para el nuevo planteo, ¿no? El nuevo planteo de ese proyecto para ver si Fan ID, considerando todos esos ingredientes que dice Laura, privacidad, seguridad, el aspecto legal más profundo, puede avanzar. Pero son los escenarios que nos vamos a encontrar, ¿verdad? Siendo especialistas y profesionales de ciberseguridad. Edu, un poco ahí, eh, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hablando de tecnologías disruptivas, que nos estamos metiendo un poco a lo loco en inteligencia artificial, sabiendo que lleva años, lleva décadas, pero la generativa se acercó al ciudadano de a pie y todo el mundo quiere tener sistemas con asteroides de inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar ahí con estos roles que saben de seguridad, que saben de privacidad, probablemente nuestros futuros colegas en ciberseguridad? ¿Cómo va a haber alguien que gestione la parte de inteligencia artificial si sabemos que ese perfil tampoco existe? ¿Tú crees que los llamados a tomar el liderazgo sean ahora, así como lo fue en su momento el CISO tomar el liderazgo de la privacidad, ahora los que conozcan un poco más de privacidad y conozcan también la parte de seguridad, vengan a tomar un rol protagónico para hacer gobernanza de la inteligencia artificial? Sí, por supuesto. Y eso involucra abordar algunos desafíos, principalmente con las inteligencias artificiales generativas, desde el punto de vista también de los empleados, que muchas veces quieren recurrir a la generativa en las organizaciones para resolver algún problema, pero no sería correcto que ellos, por ejemplo, la información sensible con que estén trabajando para los fines de la organización, por ejemplo, los compartan con la inteligencia artificial generativa, puesto que muchas veces no conocen que el proveer de esta información a la inteligencia artificial le está dotando de retroalimentación y muchas veces datos sensibles en la guía generativa. Entonces, ahí hay una preocupación que los especialistas tienen que abordar con procesos, con normativas, levantar la mano y decir, aquí falta algo dentro de la organización para normar el uso de las inteligencias artificiales generativas. También desde el punto de vista del uso ético, porque en estas inteligencias artificiales uno puede interactuar en forma de chat, puede preguntar lo que quiera, puede tener como respuesta lo que quiera.
si bien es cierto, puede obtener soluciones para sus problemas cotidianos en sus labores, para algún proceso, algún desarrollo o algo específico, pero está trabajando muchas veces con datos de la organización para los fines de la organización. Entonces, hay que tener ahí en cuenta que en estos datos no se puede tomarlos a la ligera y compartirlos con muchas veces con las guías generativas. No todos los funcionarios conocen cómo funcionan las guías generativas. Entonces, algunas son en línea, estamos transmitiendo datos a través del Internet, las consideraciones de seguridad para poder transmitir esta información. Entonces, los especialistas de ciberseguridad tienen que estar ahí dentro de esos procesos. Es algo que las industrias hoy en día no, muchas muy, por decir escasamente, lo tienen normado, lo tienen con alguna regla, algún reglamento, pero muchas veces su seguimiento y su aplicación conlleva también a que el especialista esté detrás de ello. Entonces, a esos desafíos, ahí la industria, todo viene con la cultura organizacional. La industria quiere subirse al boom de la IA, pero no tiene muchas veces las consideraciones del uso ético de ellas y principalmente con los datos que está trabajando. Entonces, ahí los especialistas de ciberseguridad tienen que en este caso alertar de esos riesgos y hay que adaptarse a estos usos porque sin lugar a dudas se va a terminar de alguna forma utilizando esto para un proceso, pero se puede hacer algunas, más que el enmascaramiento es no proveerle los datos sensibles, en este caso la IA, sino tal vez hablar de un problema general que te pueda servir para desarrollar alguna solución de un problema, como sin revelar de qué empresa eres, sin revelar con qué datos estás trabajando, pues te puede de pronto ayudar en algún proceso, en algunas decisiones y poder trabajar con ella sin necesidad de compartir, en este caso, la información con la que trabajan en la organización. Entonces, hay que adaptarse a estos esquemas flexibles, pero siempre con el cumplimiento de la normativa que rija, en este caso, la organización y rija en el marco legal. Gracias, Edu. En todo caso, vamos a coincidir que esta es otra oportunidad para el profesional de ciberseguridad. Fíjense cómo se nos empieza a clarificar que hay un horizonte bien ambicioso para aquel que se empiece a involucrar con ciberseguridad porque va a seguir creciendo esto, ¿sí? Laurita, si ya estamos embarcados en el boom de la inteligencia artificial y sabemos que ya está el reglamento, ¿verdad?, de la inteligencia artificial en zona europea, ¿verdad? Que arrancó en este año ya a ejecutarse. ¿Tú crees que nos va a pasar lo mismo que nos pasó con la protección de datos en Latinoamérica, que cogimos de base o de inspiración para nuestra legislación lo que hizo GDPR, ese reglamento general de protección de datos por allá en el 2016? ¿Tú crees que en este año, en el siguiente o en 2027, no lo sé, estemos también adaptando un marco regulatorio de la zona europea? ¿Cómo lo ves desde el aspecto legal? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, Lorena, el tema de la inteligencia artificial tiene un componente que es muy atractivo, pero también pues que hay que aterrizar los niveles de riesgos y lo que involucra desde los diferentes aspectos legales, técnicos, procesos, riesgos. La interacción entre la inteligencia artificial, la protección de datos y la ciberseguridad genera desafíos importantes. Solamente voy a agregar 2 o 3 ejemplos. En el caso de los sesgos y la discriminación, los sistemas de inteligencia artificial pueden heredar sesgos preconcebidos, porque los sesgos no se agregan en el sistema, ya están preconcebidos y pueden insertarse fácilmente. Y ahí puedes tener un problema porque el resultado de esos sesgos y discriminación decantan en un posible impacto legal. Cuando hablamos de anonimizar los datos, que va por la lista técnica, ¿verdad? Aunque las técnicas de anonimización, criptografía, buscan de alguna manera proteger el dato per se, en algunos casos la correlación avanzada puede hacer que la persona pueda ser reidentificada. Haciendo correlación me refiero cuando hablamos de sistemas automatizados, automáticos, como en el caso de las redes sociales. En estos días el caso este de que todo el mundo se tomó la foto y salías como una especie de anime, entregaste ya todos tus datos. En las redes sociales, cuando permites perfilar y marcar basado en el rostro, ya están tus datos biométricos faciales. Entonces, ahí tienes un serio problema, ¿de acuerdo?
La responsabilidad y la transparencia. Los algoritmos de la inteligencia artificial pueden ser complejos y difíciles de interpretar, pero eso no te exime de la responsabilidad que tienes con cumplir la parte legal. Eduardo decía al principio, en el marco de la generación de los temas de inteligencia artificial, y créanme que es un tema que me ha apasionado muchísimo en los últimos años. De hecho, tengo 3 años que estoy tras la pista de este tema, combinando el tema legal y combinando el tema técnico. Y ahí hay un gran problema. Muchos decimos, quiero acelerarme con el tema de la inteligencia artificial. A veces nos confundimos y pensamos que es la misma que tenemos con el tema de la analítica. Pero cuando ya hablamos de la inteligencia artificial generativa, y también se Ujú. mencionó el tema del gobierno, el tema de la ética. Lo que yo no he escuchado a nivel de Latinoamérica es cómo vas a hacer el onboarding de esa inteligencia artificial. ¿Qué valores y qué mecanismos éticos le vas a dotar para que finalmente sus resultados no tengan un impacto legal y de seguridad a nivel de exposición en función de los datos que estás montando en esos modelos? Eh, el año pasado escuchaba en la hackathon de inteligencia artificial que fue patrocinada por OpenAI en Chile. Me parecía muy interesante los escenarios que mostraban, y este año, en el mes de febrero, también pues se dio el foro de ingeniería de inteligencia artificial en Nueva York, si yo me lo recuerdo, que estuve por ahí cerquita. Entonces, ahí se escalaban todos estos temas y estas preocupaciones que van más allá de la normativa, la legislación, y como tú decías, Lorena, es una combinación de perfiles en donde nace desde el onboarding de la inteligencia artificial. Y ahí me voy a ir un poquito más atrás. Cuando hablamos de la robotización, todo el mundo, yo quiero el robot, yo quiero el robot, yo quiero el robot. Pero ¿quién se preocupó por las cuentas administrativas de ese robot? Seguridad de la información. Cuando hablamos Ujú. del onboarding de la inteligencia artificial, no solamente tienes que combinar ese perfilamiento, sino también ese onboarding de cómo la vas a dotar para tener unos resultados que no impacten en la parte legal y en la parte de seguridad. El tema es apasionante como para tener un foro solo de inteligencia artificial, ¿sí? Me Claro. queda poco tiempo y me quedan dos preguntas, panelistas. Voy un poquito más rápido. Como la cosa es que el especialista, el profesional de ciberseguridad, va a tener a su favor ser fuerte en la parte técnica, conocer las tecnologías. Tenemos algunas disruptivas que quizás no hemos mencionado y voy a traer unas pocas. Algo que tenga que ver con IoT, algo que tenga que ver con la forma en que se está conectando desde el borde toda esta infraestructura que es para la parte industrial, que es todo un terreno que tampoco se ha explorado y está esperando a que haya un especialista, un profesional de seguridad que dé lineamientos muy claros, ya no para la parte IT, sino pensando, ¿verdad?, en esa combinación de entornos OT, de tecnologías operativas, ¿sí? En donde vamos a tener sistemas legados, en donde vamos a tener escadas, algunas circuiterías que ya están digamos, en legacy que tienen que evolucionar, en donde se está involucrando a la empresa hacia una tendencia de gemelos digitales, ¿verdad? ¿Qué pasaría o cómo este profesional de ciberseguridad va a empezar a llenar esos nichos también? Rafael y Edu, ustedes que están muy metidos con esa parte. ¿Cuál es su perspectiva ahí? Como para seguir mostrándoles retos, a verdad, a estos potenciales, a estos colegas que quieren meterse en la parte de ciberseguridad. Sí, la tecnología de alguna u otra manera tiene la ventaja de que es maleable, ¿no? Y que puede adaptarse a las nuevas necesidades, aprende también de sus errores, se especializa. Mm, Hablando específicamente del tema de IoT, de hecho, hace algunos años, IoT, lo que ahora hablamos con respecto al uso de las inteligencias artificiales, para unos 5 o 6 años atrás, hablábamos con el tema de IoT. ¿Por qué? Porque hubo esta masificación de productos IoT, ¿verdad? Todo tipo de IoT, no solamente sensores, sino mm, cámaras de seguridad, sistemas de alarmas, tantas cosas. ¿Y cuál era la realidad en ese momento? Que la tecnología avanzó, al igual que como ahora con la inteligencia artificial, de una manera desproporcionada, sin ir acompañada de una normativa o de un ente, una normativa reguladora, ¿verdad?
Entonces, todo el mundo comenzó a crear soluciones basadas en IoT, todo el mundo comenzó a adoptar estas soluciones basadas en IoT, domóticas y todo lo demás. ¿Qué pasó? ¡Pum! Explotación de vulnerabilidades en IoT y millones de usuarios a nivel mundial afectados, ¿verdad? Tuvo que venir la normativa a regular el uso. Y existen cosas que se pueden hacer que son de un alto impacto y de poco costo, ¿verdad? Es difícil decirle, a ver, si vas a usar IoT, tú como usuario final, tú tienes que saber de tecnología. Eso es difícil. Pero lo que sí fue más fácil es decirle a los fabricantes, si tú liberas un producto y ese producto es vulnerable, entonces la responsabilidad es tuya. ¿Sí? Y a ti te caerá la demanda, tú tendrás que hacerte cargo de ese problema. Y fueron ahí cuando los fabricantes de televisores inteligentes, de cualquier dispositivo inteligente comenzaron inclusive equipos para hacer networking en casa, routers, access points y todo lo demás. Fue ahí cuando comenzaron a tomarse en serio el tema de que cuando el producto está en la percha, ya tiene que tener un nivel de seguridad básico. ¿Sí? Y que esa responsabilidad no caiga en el usuario. ¿Sí? De Muy ahí, la bien. tecnología también está para apoyar lo que los usuarios quieren hacer. Por supuesto que nosotros como usuarios queremos aprovechar del tema del IoT o queremos aprovechar la masificación de la inteligencia artificial o queremos, volvamos al caso que les decía antes de utilizar un asistente virtual, ¿verdad? Quiero seguir teniendo la comodidad de que si me quiero ir desde el punto A al punto B, tengo el asistente, pero quiero preservar mi privacidad. Entonces, existe criptografía homomórfica, ¿verdad? No está todavía en el punto en el que nos permita crear todo esto, pero es una tecnología que ha sido creada, que ha sido diseñada o que se la busca aplicar justamente para resolver ese problema que ya se identificó. Yo quiero seguir usando mis datos, pero con una protección fuerte de privacidad. Entonces, a través de criptografía homomórfica, y esto es algo que estudiamos en mi curso de tecnologías disruptivas, ¿verdad? Vamos a poder seguir haciendo cálculos, vamos a poder seguir entrenando modelos de predicción e inteligencia artificial, ¿verdad? Para detectar, qué sé yo, enfermedades pulmonares o rinopatías o cosas así. Pero no quiero entregar esta información sensible porque es mi información médica, ¿verdad? A través de la tecnología, en este caso en particular de criptografía homomórfica, vamos a poder hacerlo, ¿verdad? Vamos a poder entrenar modelos sin revelar los datos y que de ahí en adelante, pues ya la inteligencia artificial prediga lo que tenga que predecir con sus sesgos o sin sus sesgos, eso es otro problema, ¿verdad? Pero vamos a poder seguir utilizando las ventajas de esta otra tecnología sin sacrificar mi privacidad. Gracias, Rafael. Nos mencionabas algo en el fondo de security by design, ¿no? Esa seguridad desde que se está creando, desde que se está diseñando una tecnología. Correcto. Tenemos ahí estrategias, ¿verdad? Ya estamos comentando hace rato de algunas estrategias que también van a tomar en cuenta nuestros profesionales de ciberseguridad. Eduardo, solo para cerrar esto de IoT, y nosotros sabemos que probablemente Ecuador no tenga tantas iniciativas de IoT, pero hay dos vertientes en donde vemos que desde la industria, por ejemplo, la parte camaronera, ¿no? Que tiene ya unas estadísticas súper exitosas a nivel de exportación, está invirtiendo mucho en IoT. Y tenemos también una cuenta pendiente con el poder hacer nuestras ciudades inteligentes, que también van a demandar muchísimo sensor y muchísima combinación de tecnología disruptiva, incluyendo obviamente IoT. ¿Se te ocurre que aparte de estos dos sectores que yo te menciono, de estas dos oportunidades en donde pueden involucrarse especialistas de ciberseguridad, puedes reconocer otros? Sí, a mí se me ocurre mucho el tema de cloud, porque el ciberespacio es amplio, por eso el término también evolucionó. Se hablaba mucho hace tiempo de seguridad informática, que en inglés inclusive es computer security, pero ya hoy en día los datos no solo están en un computer, ya Ujú. están, como lo habías mencionado, en IoT, están en la nube y el ciberespacio se amplió. Por eso ahora el especialista no tiene que conocer nada más de computer, sino también
creo que un aspecto muy importante son las consideraciones en el tema de seguridad en el cloud. Y el cloud también tiene muchas aristas en las cuales trabaja, desde el punto de vista del software, desde el punto de vista del almacenamiento, y muchas veces para inclusive trabajar con estos modelos de inteligencia artificial, las prestaciones de las computadoras no son suficientes de los commodities de cada persona con la que trabaja para poder entrenar modelos o para poder trabajar con modelos. Y muchas veces tiene que trabajar en la nube, donde ahí sí hay capacidades de procesamiento, procesadoras gráficas, tarjetas, GPUs, TPUs, para poder entrenar estos modelos. Pero, ¿dónde viene ahí lo importante? Que muchas veces esa información la voy a tener que llevar para entrenar estos modelos de algo on-premise, que lo tengo de forma local en servidores, hacia la nube. Y en esa transmisión, en ese almacenamiento en la nube, en esos aspectos, a tener, como lo dijo en su momento ahorita, control de accesos. Ya es otro mundo, totalmente diferente al mundo on-premise, donde el mundo on-premise está gobernado por tecnologías que son bien conocidas por muchos de los especialistas, pero cuando ya vas a la nube, ya es otro reino. Y para los especialistas de ciberseguridad, tienen que también conocer de esa principal componente donde también van a estar los datos. Por eso no es un especialista de seguridad informática, sino un especialista de ciberseguridad porque tiene que conocer del ciberespacio. Y la nube es parte del ciberespacio. Entonces, creo yo que ese aspecto es muy importante y principalmente donde hay industrias que generan datos masivos que de alguna manera, el poder computacional que hay en la nube también les permite procesar la información. Y ahí también hay otro tema, ya trabajar normativo, que muchas veces es totalmente distinto al que se trabaja de forma on-premise, ¿no? Entonces, hay que también ajustarlo, afinarlo para ese tipo de procesos. Gracias, Edu. Ahí como que vamos cerrando la parte técnica, ¿verdad? Súper ampliado. Sabemos que por donde sea que miremos en implementación tecnológica, si hablamos de tecnología disruptiva, vamos a terminar deployando o haciendo algo particular en la nube. Entonces, desde un inicio, si ustedes prestaron atención, Edu comentaba su preocupación por los datos en reposo y por los datos en tránsito, cuando estás jugando con estas tecnologías. Para cerrar, panelistas, y para que a nuestra asistencia, a nuestros asistentes, perdón, les quede claro que hay retos muy bonitos y que hay muchas estrategias para aplicar justamente en solventar esos retos, ¿verdad? Si deciden aventurarse en una especialización, en una maestría de ciberseguridad. Hay una tendencia, ¿verdad? Se empieza a marcar mucho una tendencia hacia el cybersecurity compliance. Tenemos a un profesional de ciberseguridad que, aparte de tener las fortalezas a la hora de hacer estrategias de seguridad y de llevar esas estrategias a controles de seguridad, empieza a entender mejor las normativas, tanto legales como técnicas. ¿Qué opinan ustedes? Y traigo el tema de cybersecurity compliance porque entre todo lo que se tiene que ver ahí, en ese que también es un dominio muy particular, la protección de datos tiene un protagonismo súper que remarcado. Laurita, Rafael, Eduardo, con esa opinión estamos cerrando el foro. Claro que sí. Bien, cuando hablas del Cybersecurity Compliance, definitivamente está evolucionando muy rápidamente en abordar esos desafíos en el entorno digital, que cada vez es más complejo, sin lugar a dudas, ¿no? Y aquí también pongo un par de ejemplos. Cuando hablamos de este aspecto, en cuanto a la automatización mediante la inteligencia artificial, este está transformando completamente el compliance, porque finalmente, ¿cómo controlas a la inteligencia artificial? Existen ya herramientas que he tenido la oportunidad de ver con ese enfoque de control, no solamente de uso, para poder establecer mecanismos predictivos, monitoreo continuo y auditorías automatizadas. El cumplimiento normativo personalizado o la cultura de cumplimiento tiene que robustecerse. Y aquí un poco también hago énfasis a lo que mencionaba en este caso Eduardo. Yo veo con mucha preocupación algo que todavía no estamos viendo desde el mundo de ciberseguridad y que ya está presente en los 2 últimos años de manera consecutiva, los riesgos globales vistos desde el Foro Económico Mundial. Ahí, por ejemplo, se dio
en el año 2023 y en el año 2024 los riesgos negativos que van a tener las tecnologías de inteligencia artificial. Y otro que también mencionó Eduardo cuando estaba hablando de los temas de nube, ahí el segundo riesgo que tiene, que realmente a mí me preocupa, es el tema de la concentración del poder tecnológico. Y cuando hablamos de nube y estamos yendo hacia este tema de irnos a la nube y dejar cosas que teníamos antes en la premisa, ¿dónde están los datos? ¿Cómo funciona la legislación internacional? ¿Cómo funciona el cumplimiento normativo basado en estos riesgos que ya están expuestos desde el Foro Económico Mundial y que también desde un ámbito de legislación internacional, no necesariamente la ley que tengo aquí es igual a la legislación que tengo en Europa? ¿Cómo va a converger de alguna manera el minimizar el impacto que pueda tener, por ejemplo, el riesgo de concentración? Es algo que todavía no lo escucho a nivel de Latinoamérica, únicamente lo escuché en un foro de Uruguay de manera muy suavecita. El único país en Latinoamérica que está preocupada sobre estos temas es Brasil. Y sin lugar a dudas, ahí tenemos mucho todavía que deshojar para poder identificar cómo establecer lineamientos básicos de control respecto a estos temas. Y el último, para un poco cerrar, en función de este Cybersecurity Compliance, va el tema del riesgo de terceros. Y con mucha preocupación, ahí pues obviamente amplió este aspecto, en el sentido de que independientemente de los controles, las certificaciones que te pueda mostrar el proveedor, cuando tú tienes un incidente que viene dada por ese tercero, el responsable sigue siendo la institución que tiene el impacto. Te lo pongo en el caso del sistema financiero. Si mañana tienes un problema o una incidencia, una filtración con un proveedor de servicios, el responsable no es el proveedor del servicio, el responsable sigue siendo tú. A la vena, Laurita. Ahí donde duele pusiste el dedo, ¿no? Rafael, ampliando el tema de cybersecurity y compliance, pero también ojalá nos puedas contar un poquito de las colaboraciones que hace Academia con el ecosistema de protección de datos, pasando obviamente por ciberseguridad. Ojalá lo puedas sintetizar y nos compartas un poquito ya para el cierre. Creo que dentro el principal aporte de la academia está en investigación. Al menos en SPOL tenemos mucha y fuerte investigación en tratar de aplicar diferentes conceptos a el tema de seguridad, ¿no? Ya hace algún tiempo hemos venido viendo cómo poder utilizar inteligencia artificial para mejorar el estado de arte de ciberseguridad, ¿verdad? O como inclusive temas que a lo mejor ni siquiera parecen tecnológicos, pero la interacción del humano con la tecnología, ¿cómo afecta eso al tema de la seguridad? ¿Verdad? A veces lo perdemos de vista, pero desde cómo coloco el botón en una aplicación puede tener un impacto positivo o negativo en la ciberseguridad, ¿verdad? Toda esta investigación la hemos venido haciendo en la academia, no solamente en SPOL, sino a nivel mundial como universidades. Y creo que ese seguirá siendo el rol principal de las universidades, apoyar desde la investigación, desde eh, traer diferentes enfoques a ver qué funciona y qué no funciona, y dar a partir de eso recomendaciones. Gracias, Rafael. Edu, te toca prácticamente cerrar el foro. Hemos tocado un poquito de temas variados dentro de lo que nos permite el tiempo, siempre con la intención de relevar el hecho de cuán importante es el rol de un profesional de ciberseguridad ahorita que la protección de datos nos demanda, ¿verdad? En un ecosistema que puede decirse que recién nace, pero que va a seguir evolucionando y que nos va a demandar más justamente porque tenemos más uso de tecnologías disruptivas como la IA, y eso ya comentamos todos los retos que existen. ¿Tú quieres Sí, resaltar algo ahí? sí, totalmente. Quiero invitarlos a los profesionales que están aquí presentes, que esta es un área muy interesante que no se detiene, porque a medida que también evoluciona la tecnología, también evolucionan los desafíos con respecto al cumplimiento de la seguridad de la información. Y eso nos tiene aquí en este foro.
precisamente discutiendo y pues entre quienes estamos aquí también muchas veces discutimos, conversamos sobre todos estos desafíos que se vienen y nunca vamos a tener el dominio de todo porque es un tema muy amplio, pero tratamos de estar siempre al día, a la vanguardia. Entonces, aquellos profesionales que buscan estar a la vanguardia y quieren especializarse en esta área de ciberseguridad, esta maestría les puede dar esas competencias que no todos los profesionales lo tienen hoy en día y que les va a permitir trabajar con todas las áreas, porque la seguridad que es transversal. No solamente es de hacer algo específico, sino que hay que trabajar de forma multidisciplinaria, como lo han comentado mis compañeros. Entonces, es un área desafiante, es un área que conlleva muchos retos y seguirán habiendo cada vez más retos con la evolución de la tecnología. Y eso hace que los especialistas tienen que estar a la vanguardia para poder contribuir a poder hacer mejores procesos seguros, software seguro, datos protegidos. Entonces, esa es la invitación que quiero hacerles. Gracias, Edu. Yo iba a dar unas palabras finales, pero Edu lo ha hecho excelente. Sí, el reto está dado, el reto es muy bonitos, como para que nos involucremos cada vez más en ciberseguridad, ¿no? Los que ya estamos en ciberseguridad no le perdemos la pista, seguimos corriendo para no perder las tendencias y ustedes todavía pueden tomar ese autobús porque el recorrido es largo. La invitación queda hecha, le agradezco a Laurita, a Rafa, a Edu, esto ha sido una charla de amigos. Nos ha quedado corto el tiempo, creo que hubieran podido haber más temas para hablar de por qué es importante la ciberseguridad puntualmente en protección de datos y hemos procurado ahí asociarlo con algunas otras cosas que vemos en la práctica profesional y por eso les agradezco por haber seguido la pista ahí conmigo. De verdad que esto es una charla y como tal, dentro de este foro, esperamos haber aclarado alguna duda que usted tuviera en cuanto a si me meto o no me meto a este programa de maestría. Quedan las cartas sobre la mesa, la decisión es suya y entiendo que la FIET y SPOL van a estar muy atentos, ¿no? Atentos con todo lo que se viene. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos, Gracias, muy buenas Cecilia. noches. Gracias a todos.